Hola Iglesia, queremos compartirte las formas en las que puedes seguir siendo fiel con tus diezmos y ofrendas. Tenemos 4 maneras para dar y tú puedes elegir la más fácil y práctica para ti. 1. Dar en línea. Tenemos un nuevo método para facilitar tus diezmos y ofrendas. Puedes entrar a generosidad.mx/IPB y eliges la opción Crear cuenta. Después de haber completado tu registro, tendrás la opción de ingresar la cantidad que quieres dar y si es un movimiento único, semanal o mensual. Por último, podrás ingresar los datos de tu tarjeta y confirmar tu transacción. 2. En persona. Si deseas, puedes ir a la iglesia los miércoles de 10 a 7 y los domingos de 10 a 2. Es muy importante que vayas tomando todas las precauciones que ya conocemos para protegerte a ti y a los que te rodean. Aquí podrás dar en efectivo o con tarjeta en la terminal. 3. Transferencia. Otra forma es realizar una transferencia desde la app de tu banco o sitio web a la cuenta de nuestra iglesia. Puedes encontrar los datos aquí o lo puedes ver en la descripción del video. 4. Depósitos en tiendas, bancos o cajeros. Con los datos que están en pantalla puedes realizar tu depósito en tiendas de conveniencia, bancos o cajeros. Familia, muchas gracias por tu generosidad. Sabemos que nos toca dar un esfuerzo extra y hoy lo estamos haciendo. En verdad, como iglesia estamos muy agradecidos contigo. Amigos, buenas tardes, qué gusto que estén con nosotros. Bienvenidos a una reunión más de varones de IPB. Hemos estado súper contentos por los invitados que hemos tenido y hoy tenemos un invitado muy joven, es el pastor Guillermo Verduzco. Es un pastor que estoy seguro que va a marcar una diferencia en esta generación de creyentes. Disfrútenlo mucho, recíbanlo y que sea una bendición para todos nosotros. Gracias. Hola amigos, hola familia de Palabra de Vida. Para mí es un privilegio el día de hoy tener la oportunidad de compartir la palabra a este increíble grupo de hombres liderado por un muy querido amigo que admiro, que respeto en gran manera y del que he aprendido tanto a lo largo de los años que he tenido el privilegio y el honor de ser su amigo y estar de cerca aprendiendo en muchos contextos de su vida, de su ministerio. Entonces el día de hoy pues me da muchísimo gusto tener esta oportunidad de hablar la palabra, de compartir un momento juntos. Y el día de hoy quisiera que vayamos al libro de Primera de Reyes y vamos a ver un periodo en la historia de Israel a través de este libro de Primera de Reyes, que es un libro fascinante que conecta un poco la historia que comienza a narrarse en los libros de Samuel, cuando vemos a Saúl, un hombre tras su propio corazón, convertirse en el primer rey de Israel después de que la nación le da la espalda al Señor en cierto sentido, y van con Samuel y le dicen queremos un rey. Y en ese contexto Saúl comienza a reinar para después ser desechado y David entra en escena, al que conocemos como un hombre conforme al propio corazón de Dios, un hombre que incluso recibe un pacto, una promesa de Dios de que un hijo suyo se sentaría a reinar en su trono para siempre. Sabemos que esta es una promesa mesiánica de la que llegaría nuestro Salvador Jesucristo a reinar eternamente y para siempre del linaje de David. Ahora, en este contexto vemos Primera de Reyes comenzar con David ya entrado en días, ya anciano, ya cansado, muriendo, y en este proceso, en este periodo, incluso uno de sus hijos trata de tomar ventaja de la situación débil y vulnerable de David para quedarse con el reino, cosa que David evita, y un hijo que tuvo con Betsabé. Qué increíble la manera que Dios tiene de redimir la historia de nuestro pasado. Betsabé precisamente es el hijo que tiene después de este tiempo, de este adulterio que tuvo con ella. Dios redime la historia de Betsabé y de David, y el hijo de ellos, llamado Salomón, se convertiría en el sucesor del trono de David, el primer sucesor del trono de David. Y es interesante la historia de Salomón porque es un hombre brillante, un hombre sabio, un hombre que escribió una gran cantidad de proverbios y sabiduría que hasta el día de hoy pues sigue siendo de gran bendición y de consulta para todos nosotros los creyentes. Entonces es interesante lo que sucede a través del libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes,
cuando vemos muchos acontecimientos históricos muy claves en el reino de Israel. Incluso vemos la división del reino en capítulos más adelante, pero todo comienza con la sucesión del trono. Y quisiera que el día de hoy nos enfocáramos en la historia de Salomón, algunos acontecimientos de su vida, porque creo definitivamente que hay demasiado que aprender de Salomón. Ahora, John Maxwell dice esta frase que a mí me encanta: hay dos tipos de aprendizajes: experiencia, que se obtiene de los errores propios, y sabiduría, que se obtiene de los errores de otros. Y creo con todo mi corazón que al ver toda esta lista de reyes disfuncionales, de reyes que cometieron una gran cantidad de errores, podemos nosotros crecer en sabiduría y aprender de las fallas en el carácter y en las malas decisiones que algunos de ellos tomaron. La Escritura dice que el avisado ve venir el mal y se esconde. Por lo tanto, creo y tengo fe el día de hoy que al ver algunos detalles que el libro de Primera de Reyes nos deja ver acerca de la vida de Salomón, como hombres podamos aprender, podamos adquirir sabiduría y podamos evitar algunas de las cosas que hicieron que el corazón de Salomón se deslizara y permitiera en su vida que se levantaran ciertos templos hacia otros dioses en su propio corazón, ir detrás de otros tesoros que no eran el Señor mismo. Y compartir el trono que solamente Jesús, solamente Dios debe tener en nuestras vidas. Por lo tanto, creo que la historia de Salomón tiene muchísimo que enseñarnos, y el día de hoy vamos a estar saltando en algunos versos de estos primeros capítulos de Primera de Reyes para ilustrar y para poder tener algún vistazo de lo que está sucediendo en el corazón de Salomón y las decisiones que Salomón toma para poder aprender nosotros. Ahora, todo esto comienza con David teniendo una conversación con su hijo Salomón. Y es interesante que las palabras que David le da como instrucciones de despedida, instrucciones finales a Salomón, son tan similares a las que Moisés le da a Josué. Y quisiera leerlas. Nada más antes quisiera darte el marcador de disfuncionalidad de los reyes que hubo en este periodo de la historia de Israel. En el reino del norte en Israel hubo 0 reyes buenos y 20 reyes malos. En el reino del sur, Judá, hubo 8 reyes buenos y 12 reyes malos. Así que hay muchísimo que podemos aprender de este periodo en la historia de Israel. Comienza la historia entonces en Primera de Reyes 2, cuando David se dirige a Salomón. Y fíjate lo que dice: yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. ¿Cómo es esto de tener valor y ser hombre? Verso 3 lo describe más. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritas en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo: tus descendientes, si ellos viven como debe ser y me siguen fielmente con todo el corazón y con todo el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Palabras extraordinarias de un padre que ama al Señor, de un padre piadoso que ama al Señor. Ahora es interesante, y si tú quieres leerlo después, del verso 5 al verso 12, después de estas palabras piadosas y este sabio encargo de comportarse varonilmente, siguiendo al Señor de todo corazón y siendo fiel a las ordenanzas de la ley del Señor, después David le da una lista de personas y de individuos de los cuales Salomón tiene que vengarse o echarle una manita a David. Incluso habla de algunos que David específicamente le pide darle una buena muerte sangrienta. A otros le dice: por favor, no dejes que este cuate llegue a viejo. Y esta lista de venganzas que le deja básicamente sobre su escritorio, sobre su despacho como nuevo rey a Salomón. Así que el inicio es un tanto agridulce. Por un lado, una encomienda piadosa de seguir al Señor. Por otro lado, una lista de venganzas que David le deja encargadas a Salomón como el nuevo rey. Ahora, todo esto precisamente me hace pensar qué importante es como padres no contradecir lo que decimos con la manera con la que vivimos.
David fue un hombre piadoso, pero también tuvo muchas fallas en su carácter. Vemos muchos errores familiares que le costaron muy caros con algunos de sus hijos. ¿No? Este es el caso también con Salomón. En esta sucesión, David llena el corazón de Salomón de encomiendas relacionadas con venganzas y asesinatos para consolidar su reino. Por un lado le dice, confía en el Señor de todo corazón, encárgate de estas personas que te van a hacer incómodas tu reinado. Es decir, tenemos esta dualidad de consejos. Y Salomón va consolidando su reino precisamente mediante ejecuciones, venganzas y alianzas políticas que alcanzaron incluso hasta Egipto. En Primera de Reyes 3 vemos cómo Salomón hace una alianza con Faraón, rey de Egipto, casándose con una de sus hijas. Se la lleva a vivir a la ciudad de David mientras hace la encomienda de construir este templo al Señor y está él edificando su propio palacio. Ahora, en todo esto nos deja ver la escritura en el capítulo 3, verso 3, esta frase que dice, y Salomón amaba al Señor. Es decir, Salomón genuinamente era un hombre que amaba al Señor. No estamos hablando de un individuo que no tenía interés o no le importaba el Señor. Realmente podemos ver un corazón humilde y un corazón que está genuinamente buscando la ayuda y la guía de Dios en lo que está haciendo. La escritura dice que Salomón amaba al Señor. Y el verso 5 del capítulo 3, incluso el Señor mismo se agrada tanto del corazón de Salomón que Dios mismo le pregunta a Salomón, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. A lo cual es increíble, al ver su petición en los versos del 7 al 14 del capítulo 3, vemos el corazón de humildad y de dependencia y de verdaderamente reconocer la necesidad que Salomón tiene de depender de la sabiduría de lo alto para la encomienda que tiene por delante. Fíjate cómo dice, Señor mío, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero yo soy como un niño pequeño que no sabe ni por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy yo en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo. Dame un corazón sabio, diría otra versión de la escritura, para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal, porque ¿quién puede gobernar por su propia cuenta este gran pueblo tuyo? Y fíjate lo que dice el verso 10, dice que al Señor le agradó que Salomón le pidiera sabiduría. Así que respondió el Señor, así como me pediste sabiduría, también te daré influencia, riquezas, fama, mucho más allá que cualquier otro rey jamás ha tenido ni tendrá después de ti. Ahora el verso 14 le dice, solamente sigue y obedece mis decretos, como lo hizo tu padre David, y también te daré una larga vida. Es decir, el Señor le recuerda otra vez, sé hombre. ¿Y cómo es ser un verdadero hombre? Siguiendo los decretos, buscando el rostro de Dios y buscando vivir una vida que al Señor le agrada. Esa es la verdadera hombría. Sin embargo, Salomón encontraría en su camino muchas otras cosas que irían seduciendo su corazón detrás de otros placeres, de otras riquezas y de otros dioses. Es increíble cómo va sucediendo la historia. Ahora vemos desenvolverse la vida de Salomón y vemos cómo su sabiduría y su prosperidad empiezan a ser notables en todo el mundo antiguo. Es decir, en Primera de Reyes 4:25 dice que cada familia en Israel tenía su propia casa con jardín. Yo no sé si tú votarías por un gobernante que ofrecería que cada persona en nuestro país pudiera tener su casa propia con un buen jardín. Es decir, era un reino lleno de prosperidad. Su capacidad era asombrosa y su conocimiento asombroso. En 1 de Reyes 4, 29 y 30 vemos cómo Dios le da muchísima sabiduría, eso dice la Escritura, y gran entendimiento. Conocimiento tan vasto como la arena en la orilla del mar. Imagínate esto. Dice que su sabiduría superaba a la de todos los sabios de Oriente y de todos los sabios de Egipto. Es decir, era asombroso lo que pasaba con Salomón. El verso 32 del capítulo 4 dice que escribió 3,000 proverbios. Imagínate esto. Y escribió 1,005 canciones. Es decir, poco más de 1,000 canciones. Podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, de maderas,
de animales, de aves, reptiles y peces. Era un tipo brillante. Cualquier mujer seguramente tenía ganas de sentarse a la mesa a platicar con Salomón. Y vaya que tuvo oportunidad de hablar con muchas de ellas. No sé si pudo lograr hablar con todas, pero es increíble que Salomón culmina el sueño de David también, la encomienda de construir un templo al Señor en Jerusalén. Ahora, Salomón culmina el templo y su propio palacio. La Escritura nos deja ver pequeños detalles acerca de cosas y tiempos y momentos, porque todo tiene un significado en la Escritura. Ahora, Salomón le dedica al templo del Señor 7 años y en construir su templo se tarda 13 años. Pequeño detalle, nada más de pasada lo menciono, porque cada detalle en la Escritura siempre tiene importancia, significado y nos evidencia el corazón de las personas que ahí aparecen en las historias. Ahora, quisiera que vayamos por un momento a Deuteronomio 17 a ver cuáles eran las reglas que Dios instituyó para los reyes de Israel. Fíjate lo que dice la Escritura: el rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho: no vuelvas más por ese camino. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Ahora, ¿por qué estas advertencias? Porque un corazón dividido no puede seguir completamente a Dios. Muchas veces creemos que podemos seguir parcialmente a Dios. Podemos seguir a Dios en parcialidades, pero el Señor busca todo nuestro corazón y toda nuestra vida completa. Una obediencia parcial en nuestra vida es casi tan dañina como una desobediencia radical. Así que tenemos que ser muy cuidadosos en verdaderamente tener un corazón que no esté dividido. Y esta es la advertencia precisamente que la Escritura hace. Ahora, interesantemente, después de escuchar estas indicaciones, dice: no tengas una gran cantidad de caballos, no vuelvas para nada a Egipto. No tomes muchas mujeres porque tu corazón se va a extraviar, y no acumules grandes cantidades de oro y plata. Ahora fíjate lo que sucede durante el reinado de Salomón. 1 Reyes 4:26 dice: Salomón tenía 4,000 establos para los caballos que tiraban sus carros de guerra y 12,000 caballos. 1 de Reyes 10 describe el esplendor del trono de Salomón, hecho de marfil, cubierto de oro purísimo, así dice las Escrituras. También dice, fíjate el verso 14, dice que el oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Recuerda este verso: 666 talentos de oro. El corazón de Salomón en todo este esplendor y en estas riquezas empezaron a perderse. Empezó a perderse en su orgullo y su falta de confianza en Dios. Incluso dice la Escritura que en el tiempo, en la época de Salomón, la plata ni siquiera era preciada, se apilaba en la ciudad porque la gente tenía tanto y era tan vasta la riqueza de Israel que había un derroche extravagante y ridículo en cierto sentido de riqueza y esplendor. Y el corazón de Salomón, vemos cómo poco a poco se va perdiendo. La Escritura dice que se casó con la hija de Faraón, es decir, la Escritura acaba de decirnos que no debía de volver a Egipto. Se casó con la hija de Faraón, tuvo más de 1,000 mujeres. Imagínate esto: tuvo amoríos con muchas mujeres. Escucha las nacionalidades: moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas y toda la clase de itas que puedas ponerle a determinación. Y las mujeres extranjeras corrompieron el corazón. La Escritura le había dicho claramente a los israelitas que no se unieran con mujeres de otros reinos porque esto desviaría su corazón. Y dice la Escritura que Salomón empezó, fíjate cómo dice: Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, a Moloc, y Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel como su padre David.
Es increíble que un hombre que escribió más de 3,000 proverbios y 1,005 canciones, sabiendo las cosas correctas, tomó decisiones incorrectas. Porque es posible tener una gran cantidad de conocimiento y nunca ser transformado por él. Es decir, no es suficiente asistir a la iglesia, no es suficiente conocer de Dios si no permites que ese conocimiento verdaderamente transforme tu vida y modifique las conductas de tu corazón. 1 Corintios 15:33 dice que las malas compañías corrompen el buen carácter. Y la pregunta es, ¿de quién nos estamos haciendo acompañar? ¿Qué voces estamos permitiendo escuchar a nuestra vida? Porque la vida de Salomón permitió corromperse porque su corazón se pervirtió. Proverbios 4:23, él lo escribió: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ignoró lo que él mismo escribió. No me queda otra clasificación o otro nombre para este mensaje más que sabios insensatos, porque podemos saber demasiado y eso no quiere decir que tomaremos buenas decisiones. Proverbios 3 del 5 al 6 dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Sin embargo, Salomón sintió que su sabiduría era suficiente. Soy tan sabio, yo sé tanto de la vida. Nadie tiene nada que enseñarme a mí. Y eso empezó a endurecer su corazón. Empezó a permitir que otros dioses tomaran lugar en su vida, que otros placeres y otros afectos tomaran lugar en su vida, y empezó sutilmente, poco a poco, a distanciarse de su devoción a Dios. Sintió que era tan sabio, tan perfecto y tan exitoso que confiar y temer a Dios no aplicaba para él. Y qué peligroso es para nosotros como hombres cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos prospera, cuando Dios prospera nuestro trabajo, cuando Dios nos empieza a dar influencia, creer que esto tiene algo que ver con nosotros. La Escritura dice: ni se te ocurra pensar que este éxito que tienes en tus manos se trata de ti. Es la misericordia de Dios, es la fidelidad de Dios, es la bondad de Dios. Salomón escribió esto: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y sin embargo, él sutilmente permitió que el temor del Señor fuera reemplazado por su orgullo en sí mismo. Y esto es tan peligroso porque en el temor del Señor y solo en el temor del Señor encontrarás la integridad necesaria para sobrevivir a tu éxito. El éxito que el Señor te dé solamente podrá ser sostenido en tu vida en la magnitud en la que te humilles delante de Dios y dependas solo de su gracia. Ahora es interesante esto, porque familia, el temor de Dios no desaparece de un día a otro, no es un resfriado común. Es decir, no me levanto una mañana y voy a adulterar. No me levanto una mañana y me acuesto con otra mujer. No me levanto una mañana y hago una tranza en mi negocio. Es decir, es algo sutil que permito que las pequeñas cosas vayan corrompiendo mi vida. Por eso, déjame decirte esto: si Satanás no puede tentarte con un gran pecado, se conformará con uno pequeño, porque sabe que los pecados pequeños allanan el camino de las grandes caídas. Así que nunca asumas que lo que le pasó al hombre más sabio del mundo no te puede pasar a ti, porque la fuerza del pecado se alimenta de nuestro propio sentido de fortaleza. Mientras más poder, más prestigio, más influencia tengas, más vulnerable eres. Ahora, ¿hay que tenerle temor a esto? No, hay que temerle temor a Dios. Y de esa manera podemos descansar. ¿Por qué? Porque el orgullo, recuerda esto, va delante de la destrucción. ¿Quién crees que escribió esto? Salomón. La arrogancia va antes de la caída. ¿Quién crees que escribió esto? Salomón. 1 Corintios 10:12 dice: si tú piensas que vas a estar firme, ten cuidado que no te vayas a caer. Ten cuidado que no te vayas a caer. Escucha y recuerda la cantidad de dinero que tenía Salomón nada más ahí guardado en su caja chica: 666 talentos de oro anualmente. Ahora, ¿sabes dónde es el único otro lugar en la Escritura donde aparece este número 666? ¿Sí? En Apocalipsis. Sí, en esta imagen que tenemos del anticristo. Es interesante que un hombre como Salomón
del que podemos aprender una gran cantidad de cosas, también se ha convertido y se convierte al final de sus días en un tipo de anticristo, representando todo lo opuesto que nuestro Señor Jesucristo fue. El engaño de la vida perfecta, el sueño americano, muchos caballos, quítale la palabra caballos y ponle poder, mucho poder, mucho dinero y muchas mujeres. Salomón definitivamente no era el hijo prometido para David. Estaríamos esperando a otro más grande. Estaríamos esperando a un humilde Salvador que nos mostraría cómo se ve la hombría verdadera. Y quiero terminar nada más leyéndote este precioso extracto que relata el contraste entre Salomón y nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice esto. Este rey no tendría excesos de plata y oro. Sería rico y sin embargo por nuestro bien se haría pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Este rey no poseería muchos caballos. Tendría que pedir prestado un burro para entrar en Jerusalén. Este rey no tendría muchas mujeres. Tendría una novia y daría su vida por ella para santificarla y presentársela gloriosa, santa y sin mancha delante de él para siempre. Esta familia, hombres, es la hombría verdadera. Este hombre humilde y sacrificial. Alguna vez escuché al pastor Marcos Suárez decir esta ilustración acerca de Cristo Jesús y se quedó en mi corazón. Cuando Pilato presenta a Cristo sangrando y sufriente, cargando su corona de espinas en su pasión, y Pilato dice: he aquí el hombre. Realmente no estaba diciendo nada más, aquí está este individuo, aquí está esta persona. Está profetizando, nos está poniendo un cuadro de la manera en la que un hombre se ve, sacrificial y amante de su iglesia. Un hombre que con humildad prefiere a otros que a sí mismo. Un hombre que siendo igual a Dios, que estando sentado en la gloria eterna, no tomó como esto ser algo a lo cual aferrarse, sino que tomó la naturaleza de un siervo. Y qué increíble sería y cómo cambiarían nuestras casas, nuestros hogares, nuestros negocios, nuestras amistades, si fuésemos hombres verdaderos, que amáramos a Dios con todo nuestro corazón, que nos cuidáramos de estos templos, tronos y tesoros sutiles que quieren levantarse en nuestra vida y tomar el lugar de que solamente le corresponde a Jesús en nuestro corazón. Quiero animarte a que cuides tu corazón, a que examines aquellas cosas que están sutilmente tratando de seducir tu vida y distanciándote de una vida temerosa de Dios. Que de esta manera puedas cuidar tu hombría, porque, amigos, de nosotros los hombres dependen muchas cosas: iglesias, familias, la crianza de nuestros hijos. El futuro de una generación completa está en las manos de hombres piadosos que quieran parecerse más a Jesús que al faraón de Egipto. Al final de sus días, Salomón parecía más al faraón que a su padre David. Cuidemos nuestros corazones y tengamos temor del Señor. Y de esa manera estoy seguro que tu vida, tu futuro, tu familia, tu negocio y todas tus relaciones tendrán éxito cuando lo pongas delante del Señor en humildad y dependencia. Que Dios te bendiga. Quisiera orar por nosotros. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias que tenemos tanto que aprender, lecciones preciosas que podemos aprender de tu palabra. Te ruego que el día de hoy, Señor, Espíritu Santo, alumbres nuestro corazón. Te invitamos a hablar a nuestras vidas. Pedimos que nos enseñes los lugares en nuestra vida donde somos vulnerables para poder traerlo a tus pies en humildad. Necesitamos tanto de la sabiduría que el joven Salomón también reconocía que necesitaba. Pido que bendigas a mis hermanos el día de hoy y que continúes hablándoles mientras terminamos este tiempo juntos. Que los bendigas, Señor, y que tu presencia siempre les acompañe. Ayúdanos a imitarte a ti, un hombre manso y humilde de corazón, un hombre valiente que entregó su vida por amor de su amada. Gracias, Padre, por tu ejemplo y por tu hombría que podemos imitar el día de hoy. Amén. Que Dios te bendiga. Estamos despedidos. Gracias, Pastor Marco. Ha sido un gran privilegio estar con ustedes el día de hoy. Hasta pronto.